Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en este panel. El tema es, estamos viendo acá el potencial que tiene el sector y todo lo que tenemos que hacer para salir al mercado mundial. Pero tenemos que pensar qué es lo que pide el consumidor, cómo encaramos, cómo producimos para que eso que producimos o esa revolución que tenemos que provocar, lo vendamos. Entonces, la idea es pensar en el consumidor global. Nos gustaría que nos den su opinión de cómo encarar ese tema como sector, ¿no? Así que, Marcelo. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto para mí poder compartir esta reunión y este congreso clásico y tradicional con ustedes y con mis colegas de panel. Entiendo que el formato es que cada uno asume sus minutos y... Bien. No sabía si íbamos al ping-pong y diálogo o si vamos a exponer y... Bien, perfecto. Según eso, hagamos show. Bueno, ¿cómo llegar al consumidor? Tamaña pregunta en un momento en el que el mundo está cambiando tan profundamente, sobre todo en términos tecnológicos, productivos, comerciales. Yo diría... Lo primero que uno tiene que considerar cuando se pregunta cómo llegar al consumidor es quién es el consumidor. Porque, en primer lugar, en el mundo los consumidores tienen distinta capacidad económica. El ingreso per cápita en Europa es $60.000, en Estados Unidos es $70.000, pero en Brasil es $8.000 o en la India es $2.500. Entonces... la primera pregunta es a qué consumidor nos dirigimos y seguramente nos va a convenir dirigirnos a aquellos consumidores que tienen más capacidad de compra. Por lo tanto, los mercados más sofisticados, más desarrollados. Ahora, esos mercados más sofisticados y más desarrollados son a la vez más exigentes. Por lo que, si vamos a buscar consumidores en los que tengamos más capacidad, más potencial, tendremos que adaptarnos a condiciones. Y ahí yo diría que hay tres grandes condiciones que hay que evaluar, que están hoy teniendo lugar como tendencias en el mundo en términos de estrategia comercial. La primera es la revolución tecnológica. Llegar al consumidor hoy supone que cualquier oferta tenga que adaptarse a la revolución tecnológica. Y la revolución tecnológica es múltiple. Por un lado tiene que ver con los procesos productivos. Hay que adaptarse a producir conforme los nuevos requisitos tecnológicos. Y esto no es un tema menor. El mundo está viviendo un cambio en las cadenas de valor y esas cadenas de valor están transformándose en complejos sistemas que ya no son lineales, que son circulares, que son en red, que forman ecosistemas, pero que están tendiendo a uniformar, a generar una transversalidad común en la tecnología o en la formación de los recursos humanos o en los estándares. Por lo que la revolución tecnológica es productiva, pero también es vinculada al modo en el cual presentamos los productos al consumidor. Ese consumidor que tiene 50, 60, $70.000 de ingreso per cápita, que es al cual queremos dirigirnos, es un consumidor más exigente. Por lo que también tenemos que transformar al producto en un producto en el cual al bien físico le generamos valor adicional a través del desarrollo de intangibles. La revolución tecnológica no es solamente máquinas en el proceso productivo, sino es agregados en la presentación del producto a través de intangibles. La gran revolución en el mundo teniendo lugar hoy es la revolución de la generación de intangibles. Intangibles vinculados con el capital intelectual, vinculados con la presentación del producto en el packaging o en el marketing, en la información que ofrecemos a través del producto, en el modo en el cual los instrumentos tecnológicos permiten hacer de esa información un vehículo que haga al producto más elegible. Dice Jonathan Haskell y Stian Westlake en su libro Capitalismo sin capital que esta economía de los intangibles no hace que no consumamos más bienes físicos. Claramente todos consumimos bienes físicos. Yo vengo de tomarme un té o antes me había comido un sándwich, todos consumimos bienes físicos, pero en realidad los bienes físicos ya no generan
valor competitivo per se, sino a través del desarrollo de los intangibles que se refieren a todo ese componente adicional vinculado con la información, con la presentación, con el diseño, con el postventa. Ese es el capitalismo sin capital físico, es el capitalismo a través de intangibles. Por lo que lo primero es entender la revolución tecnológica y el producto llega al consumidor en la medida en que entiende cómo funcionan incluso los nuevos mecanismos de comercialización. Llegar al consumidor supone salir de la digitalización como proceso productivo para pasar a la digitalización como estándar total, del doing digital al being digital, lo cual supone la adaptación del producto a los mecanismos de comercialización más exigentes. Por lo que lo primero es la revolución tecnológica. Lo segundo es, ese producto tiene que, si vamos a dirigirnos a esos consumidores que tienen más capacidad de pago, cumplir con exigentes estándares. El mundo está avanzando en la exigencia de estándares y normas de calidad. El mundo está evolucionando en estándares vinculados con lo ambiental, con lo sanitario, con la seguridad, con la información en el producto, y ahí la trazabilidad pasa a ser algo muy exigente, y la trazabilidad tecnologizada a partir de los nuevos instrumentos como blockchain u otro tipo de estándares vinculados con compliance o con la performance de las empresas. Por lo tanto, el segundo criterio es no podemos llegar a los consumidores que más pagan si nosotros no adaptamos nuestra oferta a ese conjunto de requisitos adicionales que tienen que ver con estándares. Las grandes empresas, las líderes en el mundo, en realidad son las que están imponiendo estándares. La disputa geopolítica en el mundo tiene que ver con quién pone los estándares. Hay un investigador del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, John Seaman, que lo grafica en estos términos. Dice, hasta hace poco las empresas líderes vendían productos. Más recientemente las empresas líderes vendieron tecnología. Ahora las empresas líderes venden estándares. Imponen estándares y nosotros tenemos que jugar adentro de ellos. Por lo que ahí hay un segundo componente relativo a una segunda cara de la economía del conocimiento. La economía del conocimiento, en tanto hay una calificación de la oferta. Esto además es un terreno móvil. Nunca se termina, nunca se llega. Y empieza a vincular empresas de distintas industrias, va generando ecosistemas de alianzas con quienes nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a tener de aliados. Dice Rita Gunther McGrath en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, que ya no hay más industrias. La industria de la alimentación, la industria del retail, la industria automotriz. Lo que hay ahora, dice ella, son arenas, que son grandes ecosistemas de empresas que se vinculan entre sí, conformando familias en las que compañías que antes no tenían nada que ver, ahora sí tienen que ver. Hace poco participaba de unas jornadas de trabajo en Estados Unidos en la cual una cadena de supermercados de retail muy sofisticada que vende productos que suelen ser identificados por sus estándares de calidad y por sus certificaciones, contaba que estaba en una negociación con una de las empresas de celulares, de teléfonos móviles, de smartphones, como lo llaman ellos, que me parece que es una expresión más adecuada que celular, para que esos smartphones tengan una aplicación que permita que para los bienes ofrecidos en las góndolas de esa cadena de retail, que van a tener en el código de barras información de todo tipo, puedan, con la lectura de cada pieza que va a ser individual para cada consumidor, cada paquete que yo abro para consumir, ir cargando información sobre lo que yo voy consumiendo como alimentos, subiéndole una base de datos que va a estar a disposición de las empresas de servicio médico que después me atienden, sobre todo en materia de medicina preventiva. Entonces la pregunta es, ¿eso qué es? ¿Eso es industria de la alimentación? ¿Eso es retail? ¿Eso es economía de la información? ¿Eso es industria de la sanidad y la salud? Arenas, dice Rita McGrath, ya no hay más sectores tradicionales, todos están vinculados y podemos conseguir aliados y socios en donde nunca nos hubiéramos imaginado, nuevos ecosistemas donde un componente crítico para tener éxito, para llegar al consumidor, ya no es solamente el producto, sino la empresa. Este no es un mundo de productos, es un mundo de empresas. Es a la empresa a la que califican, a la que evalúan, a la que nuestros clientes empiezan a ponderar
porque en realidad el ciclo de vida del producto se termina más rápido que antes y lo que se pondera es la capacidad de la empresa para continuar la evolución. Por lo que ahí hay toda una movilidad, una agilidad, una repentización, una anticipación que termina siendo un atributo crítico. Esto en materia de la segunda gran condición del desarrollo de atributos competitivos. Y la tercera gran condición es tratar de lograr en un país, ya desde el punto de vista macro, lo anterior era más micro, y las grandes modificaciones que están ocurriendo en el mundo son tecnológicas y por lo tanto son micro. Hoy lo micro es más importante que lo macro. Pero lo macro tiene que generar un espacio favorable. Las economías integradas a partir de la generación de alianzas entre mercados que permitan la conformación de estas nuevas redes de valor que ya no son las cadenas lineales, que son espacios circulares en los que integran inversores, inventores, innovadores, financiadores, prestadores de servicios, manufacturadores, comercializadores, en mercados que tienen que reducir barreras. Bueno, Marisa puede hablar mucho de esto por su extraordinario trabajo cuando estuvo abriendo mercados en el gobierno del presidente Macri. La Argentina tiene mucho pendiente todavía, pero ojo, esa coalición entre mercados ya no es solamente una coalición de reducir aranceles, es la generación de alianzas regulativas en las cuales los países van generando espacios en los que los estándares, las normas, las regulaciones, los principios, las instituciones en base a los cuales se invierte, se produce y se comercia tienden a ser similares. Por lo que ahí hay un tercer componente, hay que favorecer a las empresas para que lleguen al consumidor con la creación de espacios favorables, de pisos horizontales y no llenos de obstáculos. Por lo que para la Argentina hay una agenda en lo privado y una agenda en lo público. Y me parece que en eso lo más importante para entender que es esta consigna de este panel, lo estáis leyendo acá, cómo abrir mercados pensando en el consumidor. Llegar al consumidor supone entender que el mundo nuevo es un mundo de oferta compleja, de bienes y servicios, de manufacturación y producción primaria, de físico y de intangible. Por lo tanto, lo que tenemos que tener es aliados. Nadie llega al consumidor solo. Nadie traza el camino de llegada al consumidor solo. De hecho, nadie llega al consumidor con un producto que sea de una sola empresa, ni siquiera que sea de un solo país. Hay que tener proveedores, aliados, socios en muchos lugares del mundo. Llegamos en equipo. Se necesita generar redes de empresas. Cualquier producto que uno vea en una góndola es un producto de orígenes múltiples, donde incluso es cada vez más difícil saber a dónde ha sido manufacturado. Es más, a dónde ha sido generado el valor. Probablemente el valor de ese producto se generó con mucha más intensidad en los lugares donde no hubo manufacturación. La manufacturación hoy no termina siendo lo más relevante, sino que lo más relevante es todo lo que se hace antes, en la ingeniería, la innovación, la generación de estrategia, el diseño, o después, en toda la vinculación, la organización de los factores en la relación con el cliente. Y para terminar, y en relación a esto del consumidor, algo muy importante para llegar al consumidor, y hoy la tecnología lo permite, lo cual hace que sea más difusa la relación entre lo internacional y lo local, casi es imperceptible la diferencia, es entender que nosotros, si queremos llegar con un producto al consumidor, tenemos que tener contacto directo con el consumidor. Históricamente, uno tenía un intermediario, un distribuidor, un importador, y el desarrollo del mercado correspondía a otros. Hoy, la tecnología permite tener el contacto directo con el consumidor. El consumidor, sobre todo, genera Big Data y permite el feedback, que es el principal componente para el desarrollo de cualquier estrategia productiva. Dice Bill Marzo, un muy provocativo economista que está desarrollando estudios sobre el valor de Big Data en la economía, que el gran cambio de la época es que se desarrolla una nueva disciplina, que es la nanoeconomía. Y la nanoeconomía, dice, es aquella en la cual el consumidor pasó a ser parte del proceso productivo, dejó de ser un mero receptor del producto, porque el consumidor hoy genera información, data, Big Data, que es el principal insumo para el desarrollo de estrategias productivas de las empresas después. Por lo tanto, esa vinculación con el consumidor, que va dejando el rastro del uso que hace del producto, que es útil para la generación de decisiones productivas posteriores, también pasa a ser un componente muy relevante en el desarrollo de abrir mercados pensando en el consumidor.
Por lo tanto, y para terminar, la cuestión es, hay una concepción múltiple, hay enormes desafíos, hay que salir al mundo pensando no solamente en clientes, sino en socios, hay que reconcebir las cadenas de valor, hay que tener agenda pública y privada. Está todo por hacer, la aceleración del cambio nos está planteando además que lo más probable es que todo sea todavía acá más complejo en adelante y ahí hay un esfuerzo grande para hacer desde cada uno de los lugares en los cuales nos desenvolvemos. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesante tu punto de vista de la complejidad y cómo hay que prepararse para encarar este tema, ¿no? Y Gustavo, vos desde tu sector, digamos, de los cereales y oleaginosas, que es algo que nos compete mucho también en este congreso, ¿cómo ves este tema y cómo ves la complejidad también, que como es compleja en el caso que contó Marcelo, también se da en todos los sectores, inclusive el tuyo, ¿no? Así que, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Gracias, Federico. Los tres nos conocemos hace muchos años. Los tres hemos tenido la oportunidad de estar también en el sector público, tratando de abrir mercados en nombre de la Argentina, y ahora los tres estamos en el sector privado en distintas posiciones. Pero mientras me hablaba Marcelo, pensaba en un tema, antes de entrar de lleno a esto, es que en Argentina hay menos expertos en comercio internacional y de inserción internacional que expertos en cerrar mercados. Si tuviéramos que anotar la cantidad de expertos que hay en Argentina que saben de negociaciones internacionales, de inserción internacional, de estrategia internacional, probablemente sean el total 2 manos. Si tenemos que notar la cantidad de personas que saben de cómo cerrar mercados, poner restricciones, barreras, etcétera, cientos y tal vez ministerios completos, ¿no? Tenemos en esa naturaleza. No es un dato menor, porque cuando abrimos de cómo abrir mercados, justamente lo que necesitamos también es una masa crítica de expertos dedicados a esta temática, de cómo abrir mercados. El maíz, y voy a focalizar pura y exclusivamente en maíz, el maíz el año pasado fue el primer producto de exportación de la Argentina en volumen, no en valor, porque la harina de soja por valor lo superó, pero el maíz fue el primer producto de exportación en volumen de la Argentina. En segundo lugar, fue el producto que logró más mercados que el total del resto de los productos de exportación de la Argentina. 117 mercados. Argentina estuvo más presente en el mundo con el maíz que con el fútbol. Por lo tanto, el maíz es representativo de la Argentina. Ahora bien, ¿qué pide el consumidor para abrir mercados? El consumidor del mundo que compra maíz argentino pide una sola cosa. Más allá de todo lo que dijo Marcelo, que después también voy a conversar en el caso del maíz. ¿Pero qué es lo que pide? Que nos tenemos que parecer a nuestros competidores. Esto parece bastante simple, pero empecemos a ver en qué nos diferenciamos nuestros competidores. Primero, cada embarque de maíz que sale de la Argentina, al exportador se le cobra 12%. A Estados Unidos y a Brasil no. Segundo, cada intención de exportar maíz al mundo, tenemos que registrarlo obligatoriamente en el contrato en un mes determinado, que no podemos cambiar ese mes, hasta con un año de anticipación, pagando un derecho de exportación de manera anticipada hasta 360 días, arriesgándonos a un precio que en un año claramente puede cambiar de condiciones, mientras nuestros competidores como Brasil o Estados Unidos deciden las operaciones cotidianamente para armar sus planes logísticos exportadores y competir contra nosotros. Lo tercero que sucede es que además de ponernos en riesgo de todas estas situaciones financieras y comerciales, por lo cual no nos parecemos a nuestros competidores, es que cuando ingresamos divisas no son de libre disponibilidad. La divisa es propiedad privada. Es de un exportador que realizó un embarque, le compró los granos al productor, se lo compramos a Federico, lo embarcó Guillermo desde su puerto, se lo vendimos a Vietnam, gran comprador de maíz de la Argentina, llegan los dólares y a los 5 días el Banco Central te dice, no son más tuyos, son míos. Y te voy a dar obligatoriamente y forzosamente al tipo de cambio que yo calculo que es el tipo de cambio oficial, no el que vos quieras, con lo cual no hay libre disponibilidad. En el resto del mundo, con los competidores, hay libre disponibilidad.
Lo cuarto, para mencionar, es que además, cuando cobras una exportación, y generalmente nosotros le estamos abasteciendo con maíz al sudeste asiático, los barcos tardan 30 días como mínimo, las cartas, los documentos comerciales 35, 40 días, el Banco Central te dice 15 días tenés que ingresar el fruto del cobro de la exportación. Si no lo cobraste, no me importa, pero si te pasás 2 días, los directores de esa empresa exportadora pueden ir presos, porque es una penal cambiaria. El resto del mundo, ¿qué hace? Libertad para operar con las divisas. No hay restricción alguna ni ningún tipo de limitación en ese sentido. Entonces, primera reflexión. ¿Qué piden los consumidores de maíz, del maíz argentino? Que nos parezcamos al resto del mundo. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Bueno, el 11 de diciembre deberíamos parecernos al resto del mundo. Todas estas cosas que le estoy diciendo hay que eliminarlas con un decreto de necesidad de urgencia en el boletín oficial el 11 de diciembre del 2023. Primera condición para abrir mercados. Es fundamental. Después vamos a conversar todo este diseño geopolítico nuevo, las nuevas demandas, etc. Pero la condición sine qua non es esa. Es lo que piden los consumidores. Ya no sabemos qué decirle cotidianamente con la cantidad de restricciones y cuantificaciones. ¡Ay, me olvidé de otra! Tenemos cuota de exportación. ¿Podemos exportar el maíz que queremos? No. ¿Cómo se exporta? Primero hay que rogar que un funcionario de uno de los ministerios abra una cuota de exportación por un tiempo determinado. Y te dice, la abro por un volumen determinado y si vos no te anotás rápido no te puedo dar más cuota. Y además tenés que pagar los derechos de exportación por embarques que vos registraste a 12 meses vista. ¿Qué hace Brasil? Estados Unidos no tienen cuota de exportación. No tienen restricción alguna para operar con el comercio exterior. Entonces me parece que el primer punto para tratar, y después voy a ir a la nueva agenda ambiental, social, etcétera, pero me parece que el primer punto para tratar es ¿por qué no hacemos el esfuerzo de parecernos a nuestros competidores? Muchas gracias, Gustavo. Es lo que pasaría en un país normal o en todos los países de la competencia, que es lo que es difícil a veces explicar, a mí que me toca desde Maisol, en hablar con nuestros colegas brasileños o americanos, cuando hacemos la ronda de novedades y comentamos lo que pasa, no pueden entender, y si nos preguntan cómo es vivir en un país con esta inflación o con estas reglas, y es muy difícil explicar. Y como decís vos, es lo que tenemos que tender es a eso, a parecernos a ellos y no tratar de inventar cosas que ya se probaron muchas veces y no funcionan, ¿no? Lamentablemente. Marisa, contanos tu experiencia cuando pasaste por la Secretaría y todo tu trabajo que hiciste con el tema del consumidor y la apertura de mercados. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Los temas que dejó Gustavo picando son totalmente picantes y los voy a tomar también, porque coincido 100% de esta realidad contradictoria que atravesamos en la Argentina, que atraviesa el comercio exterior. Creo que lo que pasó entre el 2015 al 2019 ya está tan pasado, digo, que los desafíos hoy son totalmente diferentes. Creo que no tiene sentido dejar pasar algunos minutos reflexionando sobre lo que pasó. Me parece que lo que es más importante es este presente y este futuro que cada vez tiene más tiniebla, ¿no? Digo, a nivel global. Solo mencionar de que las más de 300 aperturas de mercados que pudimos hacer desde el Ministerio de Agricultura fue un trabajo con ustedes. Creo que no había secreto, sí había estrategia, sí había un plan y que fue posible porque nos sentamos con todas las cadenas. Tenían muchas prioridades, teníamos pocos recursos. Lo que hicimos fue una tarea minuciosa de elegir qué batallas, elegir qué mercados, qué sectores y salir al mundo a ofrecer lo que tenemos desde la Argentina. Una frase que aprendí hace muchos años con Marcelo cuando era mi jefe, que decía salir a ofrecer al mundo lo que mejor tenemos en nuestro país, que es el trabajo. Y se los digo y me emociono porque las veces que llegaba a Vietnam, a Indonesia, algunos medios del agro
y me emociona pensar cómo nos recibían y con la apertura que tenían todos los ministerios de Agricultura en el sudeste asiático principalmente a los productos y a la calidad del agro en comparación con otros socios que no los voy a mencionar, que son socios de la región y que nos decían queremos la producción de Argentina. Esa oportunidad está, sigue estando, pero dejamos pasar muchas otras, porque ahora ya la pregunta no es si hay que seguir abriendo mercados. Ahora me parece que el desafío que viene para el próximo gobierno es desarrollar esos mercados, es tener una fuerte presencia en donde el Estado sea un puente, pero no intervenga en absolutamente nada de ese comercio que puede tener hoy el sector privado. El otro día recordaba un ejemplo que cuando abrimos el mercado de cítricos dulces en Indonesia, al mes y medio un productor me manda un video por teléfono y me dice, secretaria, ¿a qué no sabe dónde van estas mandarinas? Yo dije, no puede ser. Dice, sí, van para Indonesia. Y en ese momento yo decía, en un mes, ¿cómo hicieron? Y claro, no importa. O sea, lo que quiero decir es, el empresario, el productor sabía cómo exportar. Lo que nosotros tenemos que hacer como Estado es facilitar, es justamente todo lo contrario que plantea Gustavo. Creo que muchas de las cosas en la gestión del presidente Macri también había que mejorarlas, también había que seguir puliéndolas y bueno, y ahora mucho más. Pero para no entrar en política, sí, el desafío y lo que pensaba hoy, mientras que miraba el título de la presentación, digo, hoy tenemos una situación geopolítica altamente compleja, una economía global totalmente fragmentada. En los 90 el mundo salía, se abría, se integraba, abría las fronteras. Hoy más de 350 acuerdos comerciales en el mundo. Nosotros creamos el Mercosur, una institución en la que creo en lo personal y en la que lo que creo que no funciona o funcionaron fueron las personas. El Mercosur es una institución que puede funcionar si se sabe administrar bien. Dejamos pasar esa oportunidad y hoy lo que nos encontramos después de la pandemia y en una guerra en donde el contexto y los socios tienen una fuerte tensión y en donde nosotros no nos podemos preguntar si nos podemos abrir o no. Hoy las grandes potencias están teniendo políticas restrictivas, están estableciendo alguna mirada de comercio interno compleja. Hoy están planteando desafíos ambientales, sociales o de seguridad nacional que no dejan de ser en algunos casos muy restrictivas. Entonces eso nos prende una alarma. Ahí aparece nuevamente un acuerdo suspendido, que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, en donde aparece ahora con una cláusula ambiental mucho más exigida que la que nosotros negociamos en el 2019 y en donde claramente tiene que primar sobre la mesa la palabra equilibrio. Nosotros, desde el Mercosur y principalmente desde la Argentina, entendemos las dificultades y entendemos la complejidad ambiental, pero también sabemos producir y también lo hacemos con índices muy positivos en relación a la región en donde podemos dar certeza y seguridad el cuidado ambiental en la producción argentina. ¿Qué es lo que quiero o cuál es el mensaje? El mensaje es que nosotros tenemos que hoy negociar desde otro esquema mucho más ofensivo, desde el Mercosur, desde la Argentina, primero por una necesidad. Nosotros necesitamos abrirnos al mundo. Hay una reflexión que no es mía, que es de Ricardo Hoffman, que lo que dice es, hoy las grandes potencias se dan el lujo del subsidio. Nosotros no podemos, los países en desarrollo, darnos ese lujo. Y tampoco vamos a tener soluciones a problemas que nosotros no tenemos. Nuestra alternativa y nuestra única salida hoy es el comercio exterior, es abrirnos, es integrarnos al mundo y claramente en esa integración el costo no va a ser cualquier cosa. Va a ser seguir negociando con equilibrio, va a seguir siendo también bajo una política ofensiva desde el Mercosur como primer exportador neto de alimentos, porque además de que lo elegimos al comercio exterior, también tenemos una responsabilidad de seguridad alimentaria. Entonces no podemos caer en esa contradicción de no bregar también por la seguridad alimentaria del mundo.
coincido, hay un punto que Marcelo lo mencionaba y me resonaba, digo, de las veces que negociábamos o digo, en vinculación que todavía tengo con algunos de esos mercados, hay que estar. Y todavía le falta al agro, al sector agroindustrial principalmente, digo, tener mayor presencia. A veces tenemos una intermediación en la cual llegan los alimentos, pero falta mucha más presencia en los mercados, falta mucho conocimiento sobre el consumidor final. Y ahí también hay un rol del Estado. Ahí no nos podemos correr y decir, bueno, esto está faltando y lo tiene. O sea, hay gobiernos que acompañan mucho al sector privado, principalmente de los alimentos, para que esos productos lleguen en góndola. Pero para que lleguen en góndola, o a la góndola, que es lo que todos queremos, y es esa frustración permanente que vemos pasar y que no lo logramos del todo, porque algunos productos sí llegan, son todas estas cuestiones que mencionaba Gustavo. Un comercio exterior más eficiente, un comercio exterior más abierto, más previsible, pero también sobre decisiones económicas y políticas totalmente necesarias. Si no, se los digo desde la experiencia y también desde la frustración muchas veces de querer gestionar y querer hacer mucho, pero un contexto económico dificultoso y un contexto político también dificultoso. Entonces, si eso no logramos cambiarlo a partir del 2023, vamos a seguir teniendo un comercio exterior a medias, con un crecimiento de exportación a medias y no como podemos lograrlo desde la Argentina. Y también el último mensaje que digo, es inevitable no hacerlo en este contexto, porque la Argentina hoy duele. Hoy ver los índices que estamos atravesando son durísimos y no asociar al agro de esta situación social y económica que estamos atravesando, les diría que para mí es como hoy inevitable. Digo, nosotros podemos decir que alimentamos al mundo, que alimentamos millones de personas o que podríamos hacerlo, pero también estamos atravesando una situación social muy, muy alarmante. Y también aparece el comercio exterior como la posibilidad no solamente de ingresar divisas, porque hoy el comercio exterior es eso, es la obsesión de ingresar las divisas, es la pesadilla de las importaciones, cuestión que es bastante delicada, pero que no requiere ahora el análisis en este panel, y una presión, que no quiero señalarlo, una presión permanente de necesitamos que ingresen esas leyes. Eso no es el comercio exterior que quiere la Argentina, ese no es el comercio que necesita la Argentina. Y el comercio exterior también le daría una salida a esta situación social tan difícil que atravesamos, porque la falta de empleo y la pobreza excesiva que tenemos en el país va a venir de la mano del sector privado. Y si ese empleo genuino que viene del sector privado lo generamos integrándonos al mundo, promoviendo las inversiones, dándole estabilidad y seguridad para que esas inversiones lleguen, el comercio exterior vuelve a aparecer también como una alternativa de desarrollo para todas nuestras provincias, para todas nuestras economías regionales y para salir de esta situación tan difícil que estamos atravesando. Digo, para cerrar, es plantearles que lo que viene para mí, creo que es desarrollar esos mercados en los cuales hubo una apertura. La balanza comercial, si lo miramos, recién hablábamos esto antes de entrar, la balanza comercial estamos viendo que se fue moviendo fuertemente hacia Vietnam, Indonesia, China, India, Egipto. Bueno, son todos mercados en los cuales se ha hecho un proceso de apertura que empiezan a dar resultados, pero que no es suficiente. Porque si miramos esos resultados, también lo que vemos es una concentración de productos en los cuales les puedo asegurar que en esos destinos del sudeste asiático hay una gran posibilidad de ofrecer otros alimentos que tiene la Argentina y que hoy no están llegando. Así que creo que lo que viene es desarrollar, es potenciar, es abrir el mercado respecto a toda la oferta de exportación que tiene la Argentina y que el crecimiento, no tengo dudas, va a venir desde ese trabajo. Así que nada, esas son las reflexiones. Muchas gracias, Marisa. Desde ya que lo que necesitamos son reglas claras, ¿no? No podemos tener tipos de cambio variables, condiciones que, como muchas veces decimos,
nos acostamos con unas condiciones y nos despertamos con otras, así es muy difícil crear mercados, pensar en cómo poder crecer, pero ¿cómo podremos hacer para que todo lo que se dice ahora en campaña de las voluntades digamos, de que esto se produzca, después cuando los gobiernos asumen les cuesta muchas veces hacerlo? Es decir, ¿qué política, nos falta más participación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se puede manejar el tema ese para que realmente todas estas cosas que son tan claras, porque lo que ustedes exponen son reglas internacionales que parecerían que hasta un menor lo entiende, pero después nos cuesta mucho que eso pase en la realidad? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que este cambio se dé y una vez por todas podamos desarrollar las economías regionales y buscar ese mercado consumidor en el mundo que está ávido de los productos, pero que es muy difícil al no tener dentro del país esas reglas claras para poder hacerlo, ¿no? O sea, pregunta un poco amplia, pero bueno, a ver si Marcelo. Como para cerrar y darnos Qué difícil, ¿no? un cierre de la idea. ¿Cómo hacer para que finalmente ocurra lo que tantas veces decimos y después es difícil de implementar? Mira, a mí se me ocurre que lo primero es trabajar mucho en la explicación, en la difusión. Cuando Fernando Henrique Cardoso asumió la presidencia de Brasil y tuvo que poner en marcha reformas que eran complejas, acuñó una idea que repetía permanentemente: gobernar es explicar. Bueno, yo creo que hay que explicar. La verdad es que la Argentina, por ser un país aislado del mundo, profundamente infravinculado, es un país que pierde condiciones de vida, pierde empleo, pierde inversión, pierde acople tecnológico, pierde envergadura de empresas. Nosotros este año, por la sequía, afectados por la sequía, esa es la salvedad, pero vamos a tener la menor participación en el comercio internacional total mundial de nuestra historia, 0,25%. A principios de siglo era 0,40%. En los años 60 era 0,80%. Este año va a ser 0,25%. Venía siendo más o menos 0,31%, 0,32%. La peor de la historia. Bueno, eso en realidad genera consecuencias. Entonces, lo primero para mí que hay que hacer es generar un consenso político para decir, bueno, miren, por estar aislado tenemos menos inversión, menos calidad de empleo, tenemos problemas cambiarios, tenemos desacople tecnológico, tenemos menos capacidad de desarrollo productivo. El PBI también se compone de las exportaciones netas. Por lo tanto, para mí lo primero es difundir, hay que machacar. Porque, como dice Gustavo, en esto de que hay más expertos en cerrar que en abrir, el discurso proteccionista ha generado una legitimidad absolutamente equivocada. Es curioso que sea popular lo que la evidencia empírica muestra que fracasa, pero ocurre. Y ahí tenemos una responsabilidad nosotros, lo que creemos que hay que cambiar y no logramos convencer. Yo me asumo como responsable de que no he logrado influir todo lo que hubiera podido desde las responsabilidades que he tenido. De modo que para mí lo primero es explicar. Lo segundo, yo creo que corresponde a los líderes políticos. Yo creo que el próximo gobierno va a tener que tener una conjunción de un muy contundente liderazgo político para ir contra la corriente. Ojo, poner en orden la economía, abrir la Argentina, eliminar regulaciones distorsivas, suprimir toda la congestión económica que hay en la Argentina, supone ponerse enfrente de un montón de gente que va a ver afectados sus intereses. Por lo tanto, acá se necesita liderazgo, mucho liderazgo. Ese liderazgo tiene que tener ideas claras, equipos para implementar, mucho capital político, porque va a haber que tomar decisiones que van a ser antipáticas, y mucha capacidad de articulación con el sector privado. La Argentina tiene un montón de actores del sector privado que están a favor de una mayor inserción internacional. Bueno, hay que hacer una alianza con ellos, porque si no, la alianza la hacen los demás. Por lo tanto, lo segundo es una tarea arquitectural, política muy compleja, donde hay mucho que crear. Y lo tercero, por supuesto, que es el esfuerzo del sector privado, porque el sector privado también tiene que hacer lo suyo. Y no solamente hay que tener éxito, sino que hay que mostrarlo. Decía Julián Marías que la diferencia entre la antigüedad y la modernidad es que en la antigüedad se contaba lo que pasaba y ahora solo pasa lo que se cuenta.
Lo que no se cuenta no ocurre. Hay que difundir los casos de éxito, hay que mostrar aquello que no solamente logra un triunfo en poner un producto en un mercado exigente, sino el impacto que tiene en la cadena, en los proveedores, en la mesoeconomía. También el sector privado, además de hacer las cosas bien, tiene que comprometerse en una discusión pública, porque lo que en la Argentina está en juego es un modelo de organización de país, y la verdad que esto va a suponer que cuando hay disidencia en los valores predominantes, bueno, hay que hacer que prevalezcan unos valores sobre otros. Yo sé que esto no es políticamente cómodo, no participo en política, así que lo puedo decir. Hay algunos valores que tendrán que prevalecer sobre otros. Sí, porque ahora están prevaleciendo otros sobre unos. De modo que ahí también nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo desde donde nos toque. Sí, a ver, yo coincido con Marcelo en la visión. Le voy a agregar algunas cosas adicionales sobre el agro. Yo creo que el agro somos cadenas de valor convencidas de que nuestro negocio es el mundo, es el mercado internacional. Y que si hay muchos mercados abiertos nos va a ir mucho mejor y vamos a prosperar, a crecer. Y por lo tanto, cada vez nuestra defensa de la apertura de mercados y de la inserción internacional es silenciosa. La defensa del proteccionismo es a los gritos. El que es proteccionista se queja todos los días en los diarios, en las radios. Y por lo tanto el político atiende al que se queja, no al que no habla. El primer punto me parece a mí es que tenemos que transformar ese valor en un valor social. Y el segundo aspecto vinculado con esto es que nosotros como agro podemos generar daño económico, pero no daño electoral en Argentina. Si pensamos en contra de una política pública, igual ese gobernante va a ganar una elección. Entonces, algún día vamos a tener que ser como Brasil, que si va en contra de una política agroindustrial, pierde una elección. Entonces, me parece a mí que el segundo valor que tenemos que lograr en Argentina es que el agro genere daño electoral a cualquier candidato a presidente o a gobernador de las provincias productivas. Pongo un ejemplo. Destruyeron al bioetanol y al biodiesel en una ley. No le dieron perspectiva de futuro, sobre todo al biodiesel. Un legislador de Santa Fe, principal empresa productora, donde está la industria, exportadora número 1 del mundo, el legislador que nació en esa ciudad, en esa provincia, sacó una ley que prohíbe las inversiones en biodiesel y prohíbe vender al mercado interno si querés exportar. ¿Eso qué significa? Que no tenemos capacidad de daño electoral alguno. Entonces, pasando un poquito a los próximos 4 años, o a los próximos 10 años si queréis, en términos de perspectiva, y si supongamos que lográramos el 11 de diciembre lo que planteé al comienzo, ¿qué nos queda el 12 de diciembre? Bueno, el 12 de diciembre nos queda una agenda muy complicada. Lo primero que tenemos que saber es que en el 2027 el 100% del maíz en Argentina tendrá que ser libre de deforestación. El 100% de la producción de maíz en Argentina, el 1 de enero del 2027, tendrá que ser libre de deforestación. ¿Cuánto hemos hecho hasta ahora sobre eso? Muy poco. Tenemos un esquema para la soja muy avanzado, pero no hemos hecho casi nada para el maíz. Segundo lugar, Maizar, gracias con el trabajo del INTA y del INTI, acaba de sacar el análisis de la huella, que es muy importante. Pero comercialmente no es válido, es importante desde el punto de vista de marketing y posicionamiento. Programas de captura de carbono del 100% de los productores en Argentina va a ser obligatorio en los próximos 3 a 4 años. No vamos a poder comprar un camión de maíz si no tenemos esa información de captura de carbono. Tercero, indicadores laborales. Brasil ha lanzado, mis colegas de ANEC y de Abiove han lanzado recientemente unas directrices para que en los próximos 2 años toda la originación de granos en Brasil, la primera condición que le pidan es si los empleados están en blanco, si hay trabajo infantil o no, las horas de trabajo, etcétera, por el trabajo esclavo, etcétera, indicadores laborales. Esos 3 temas van a implicar que le podamos vender a 117 mercados o a ninguno. Y le va a tocar al próximo gobierno. Ese creo que es la gran tarea de la cadena de valor del maíz. Cómo posicionarnos, cómo ser los primeros,
cómo tener sistemas colectivos únicos de bajo grado de costo. Usemos todas las empresas tecnológicas, yo me crucé con algunas, que tienen soluciones muy rápidas tecnológicas en Argentina. Tenemos uno de los principales a nivel internacional, clústeres de AgTech súper desarrollados. Usemos todo lo que tengamos a disposición, pero trabajemos ya. Porque muchas veces la coyuntura macroeconómica nos impide ver las condiciones reales de lo que está pidiendo el consumidor. Entonces, creo que, primero, empecemos a generar daño electoral. Segundo, empecemos a trabajar rápidamente en la agenda de ese consumidor que le va a tocar al próximo gobierno para instalar al maíz argentino, a toda la cadena de maíz argentino, como un proveedor confiable en toda esta nueva agenda. Muchas gracias, Gustavo. Marisa, para cerrar. Wow. Yo le sumaría la representatividad. Esto hoy se habló en la mañana y me parece que al sector agroindustrial le falta una mayor representatividad en la política, en los espacios de toma de decisión. Me parece que no alcanza a veces por identificar un posible candidato a ministro de Agricultura, sino pensar de una manera estratégica el ministerio, y es de la mano del sector privado. Es pensando también de que Argentina tiene organismos representantes oficiales ante organismos multilaterales muy relevantes en donde también deberían estar sentados en la mesa y pensar conjuntamente quién nos va a representar ante la FAO, quiénes van a estar en la mesa del lado argentino ante la OMC, Naciones Unidas. Digo, hay muchos organismos en donde el sector agroindustrial debería tener la posibilidad de trabajar conjuntamente con el Estado, no estar desde afuera como observando, ni reclamando, ni viendo las cosas que se hacen mal o las cosas que se hacen bien, sino que es desde ahora pensando un país que si es como queremos que sea, un país agroexportador, un país pujante a través de la agroindustria, tiene que estar en la mesa de decisión. Celebro el Consejo Agroindustrial Argentino, me parece que ese es un claro ejemplo en donde están todos los sectores integrados, planteando medidas, pero falta mucho más. No alcanza con un diputado, con un senador del agro. Brasil tiene más de 250 legisladores en el Congreso representando al campo. Entonces, esa es una tarea que desde el sector privado hay que empujarla. Bueno, se acabó el tiempo. Muy interesante. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias.